que sus piedras gigantescas serían testigos de un evento que cambiaría el calendario de la humanidad. En el próximo bloque entraremos en el templo de la época de Jesús y descubriremos los secretos que guarda. Estamos de pie en el lugar más sagrado y al mismo tiempo más disputado de la tierra, el monte del templo, para entender lo que Jesús de Nazaret vio cuando caminó por aquí. Debemos borrar de nuestra mente la imagen de las mezquitas actuales y visualizar una estructura que hacía que los visitantes se cubrieran los ojos debido al brillo. Herodes el Grande, un hombre consumido por la ambición y la paranoia, decidió que su legado sería el edificio más majestuoso del Imperio Romano. No escatimó en gastos. Amplió la plataforma del monte creando una explanada de 14 hectáreas, sostenida por muros de contención tan masivos que desafían la lógica de la ingeniería antigua. La Biblia nos dice que cuando los discípulos de Jesús miraron el templo, quedaron maravillados por la magnitud de las piedras. Y no era para menos. Hoy, gracias a las excavaciones en los túneles del muro occidental, sabemos de qué estaban hablando. Existe una piedra conocida como el Gran Maestro, que mide 13 metros de largo y pesa más de 600 toneladas. ¿Cómo lograron mover un bloque del tamaño de un autobús moderno y encajarlo con precisión milimétrica sin usar cemento? Es un secreto que la arqueología aún intenta descifrar. Pero Jesús, en lugar de unirse a la admiración de sus seguidores, lanzó una advertencia que debió sonar a locura. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En aquel momento, el templo parecía eterno, pero solo 40 años después, en el año 70 después de Cristo, las legiones de Tito rodearon la ciudad. Lo que ocurrió después no fue solo una batalla, fue un apocalipsis. El historiador Josifo relata que el hambre era tan extrema que la humanidad perdió su nombre dentro de los muros. Cuando los romanos finalmente rompieron las defensas, el fuego consumió el templo. El oro que recubría las paredes se derritió por el calor intenso y se filtró por las grietas entre las piedras. Para recuperar hasta la última gota de ese metal precioso, los soldados romanos, movidos por la codicia, desmontaron el edificio bloque por bloque, talando literalmente la estructura. La profecía de Jesús se cumplió con una precisión quirúrgica. En el templo fue borrado de la superficie. Sin embargo, lo que Herodes construyó para sostener el templo era tan masivo que ni siquiera el ejército romano pudo destruirlo por completo. Lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos es en realidad un muro de contención. Pero lo más fascinante no es lo que ves en la plaza pública donde miles rezan hoy, es lo que hay debajo. Si descendemos a los túneles subterráneos, entramos en una cápsula del tiempo. Caminamos sobre la calle Herodiana original, la misma que pisó Jesús. Allí, enterrados bajo toneladas de escombros de la destrucción romana, encontramos los puestos de mercado donde se vendían animales para el sacrificio y las monedas que se usaban en el templo. Al caminar por estos pasadizos oscuros, llegas a un punto exacto que se conoce como el lugar más cercano al lugar santísimo. Es un punto en el muro subterráneo, donde las mujeres judías se detienen a llorar y orar, creyendo que la presencia de Dios nunca abandonó esas piedras, pero el misterio se profundiza. En los últimos años, los arqueólogos han descubierto una red de baños rituales, o mikvaot, excavados en la roca viva. Estos eran los lugares donde los peregrinos se purificaban antes de subir al templo. Encontrar estas piscinas intactas confirma que la vida religiosa descrita en los evangelios no era una exageración. Era un sistema logístico masivo diseñado para recibir a millones de personas. Pero Jerusalén no es solo el templo. A pocos metros de la ciudad antigua, la arqueología ha revelado otro lugar que durante siglos fue considerado una leyenda: el estanque de Siloé. El Evangelio de Juan narra que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, enviándolo a lavarse en este estanque. Durante mucho tiempo,
Se pensó que Siloé era solo una pequeña fuente que aún hoy se visita. Pero en 2004, durante la reparación de una tubería de alcantarillado, los trabajadores chocaron con algo sólido en escalones de piedra. Lo que desenterraron fue un estanque monumental del tamaño de 2 piscinas olímpicas, rodeado de gradas de piedra. Era el lugar donde los peregrinos terminaban su procesión hacia el templo. Al encontrar este estanque, la ciencia confirmó que el relato bíblico no era un cuento alegórico. Tenía una ubicación geográfica exacta, con escalones reales que hoy puedes bajar. Es estremecedor pensar que bajo el barro y el tiempo, la geografía de los milagros estaba esperando a ser redescubierta. Y hablando de milagros y de lugares que no deberían estar allí, debemos mirar hacia el norte de la ciudad, al estanque de Betesda. La Biblia lo describe como un lugar con 5 pórticos donde los enfermos esperaban que el agua se agitara para ser sanados. Los críticos decían que un edificio con 5 lados era una imposibilidad arquitectónica en el mundo antiguo. Pero cuando los arqueólogos excavaron cerca de la iglesia de Santa Ana, encontraron exactamente eso: en un complejo de piscinas dobles, con 5 galerías de columna. Una vez más, la arqueología le dio la razón al texto bíblico frente a siglos de escepticismo. Pero el descubrimiento más impactante bajo el suelo de Jerusalén no son solo piscinas o muros, es el sistema de alcantarillado que corría bajo la calle principal. Durante el asedio romano, miles de judíos se escondieron en estos túneles oscuros y húmedos para escapar de las espadas de los legionarios. Los arqueólogos han encontrado allí espadas romanas rotas, lámparas de aceite que se apagaron hace 2000 años y hasta ollas con restos de comida, testigos mudos de los últimos momentos de una nación que se negaba a morir. Mientras exploramos estos túneles, nos damos cuenta de que Jerusalén es un libro abierto escrito en capas de piedra. Cada vez que bajamos un nivel, retrocedemos un siglo. Pero hay un lugar que se resiste a ser excavado, un lugar que guarda el secreto de lo que ocurrió después de la crucifixión. Un lugar que nos lleva a la pregunta final: ¿dónde fue enterrado realmente Jesús? Existen 2 candidatos principales: el Santo Sepulcro, dentro de la ciudad, y la tumba del jardín, fuera de los muros. La arqueología ha revelado datos fascinantes sobre ambos. En el Santo Sepulcro, las excavaciones bajo la cúpula han encontrado tumbas judías del siglo I, lo que prueba que esa zona era un cementerio fuera de la ciudad en tiempos de Herodes. Por otro lado, la tumba del jardín encaja visualmente con la descripción bíblica de un lugar de la calavera. Sea cual sea el lugar exacto, lo que la arqueología confirma es que las costumbres de entierro, el tipo de piedra rodante y la estructura de las tumbas encontradas coinciden milimétricamente con lo que leemos en los relatos de la Pascua. Jerusalén es el corazón de la Biblia, pero no es el final de nuestro viaje, porque mientras la ciudad de piedra nos habla del pasado, hay otros lugares en Israel que nos hablan de una conquista que empezó mucho antes. Desde la cima del monte Moriah, hemos visto la gloria y la destrucción, pero ahora debemos viajar hacia el norte, hacia el mar de Galilea, para descubrir cómo un pequeño pueblo de pescadores guardaba las pruebas de un hombre que cambió el curso de la historia sin disparar una sola flecha. En la próxima parte vamos a descubrir la barca de 2000 años que emergió del lodo del mar de Galilea durante una sequía, y entraremos en la casa de Pedro en Cafarnaúm, donde los grafitis antiguos en las paredes revelan que los primeros cristianos ya veneraban ese lugar, antes de que existieran las iglesias. El código de las piedras se vuelve cada vez más personal. Quédate para la parte 3.
de las cámaras secretas bajo el monte Moría y del descubrimiento que podría desencadenar un conflicto mundial. Prepárate para el cierre de este código, porque lo que está oculto bajo tierra está a punto de salir a la luz.
miento.